versículos 28 al 34. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 28 al 34. Dice lo siguiente, hermanos, la palabra del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad. Contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Vamos a orar, hermanos, nuevamente, por favor. Señor, acabamos de entonar con nuestros labios que tu palabra es un tesoro para nosotros, y espero que sea así de corazón y no solo de labios para afuera. Este bendito libro inspirado, infalible, permanecerá para siempre. Ha permanecido inalterable, inamovible durante siglos. El enemigo ha querido destruirlo de muchas formas, pero ahí está, Señor, disponible para nosotros. Estas páginas inspiradas, abiertas para que podamos leerlas, pero aún así, Señor, aunque la tenemos al alcance, aunque la tenemos en nuestro idioma, necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y abra nuestro entendimiento para que lo que leemos y oímos nos transforme y nos afecte en la práctica nuestra vida. Solo tu Espíritu puede hacer tal obra, Señor. Así que en esta mañana te suplico, Señor, que quieras tú obrar en medio de nosotros. Tú que conoces los pensamientos de cada uno, las motivaciones del corazón y el estado de nuestras almas. Usa el instrumento de tu palabra para dar vida y para animar y alimentar y edificar la vida de tus hijos. Glorifícate en medio de esta congregación y en todas las demás iglesias cristianas, Señor, que hoy también están a esta hora reunidos en tu nombre, alabándote. Favorécenos con tu palabra, Señor, y que podamos ver la gloria de Jesucristo, tu Hijo, y cuán amoroso y compasivo y misericordioso sigue siendo para con nosotros. Amén y amén. Esta predicación tiene el siguiente título, a modo de resumen de lo que vamos a estar considerando. Jesús en la tierra de los Gadarenos. Jesús en la tierra de los Gadarenos. Hoy, durante este tiempo, si el Señor nos permite, vamos a concluir el capítulo 8 del Evangelio de Mateo.
brevemente, a modo de recuento de este capítulo, recordemos para cada uno de nosotros, para quienes han venido asistiendo y escuchando de manera consecutiva, pero para quienes no también, el capítulo 8 sucede después de un largo y extenso sermón del monte que dio Cristo. Cuando el Señor desciende de aquel monte, Él inmediatamente empieza a testificar mediante sus obras lo que ha dicho con sus palabras, lo que acaba de predicar a las multitudes, y particularmente a través de distintos tipos de milagros. Inició sanando a un leproso, extendiéndole su mano. Luego sanó al siervo de un centurión romano, aún a la distancia, sin ni siquiera verlo, sin ni siquiera tocarlo, pero aprovechando la fe de ese hombre para hablar del destino eterno de toda la humanidad, tanto del cielo como de la condenación eterna. Es decir, aprovechó la fe del centurión para dar una enseñanza acerca de la eternidad. Luego sanó a la suegra de Pedro, y en esa misma casa durante la noche cientos de personas con distintas enfermedades se acercaron al Señor para ser sanadas, y Él las sanó con compasión y con misericordia, una a la vez, una a una. Y después le vemos en medio de una tormenta, ¿cierto? Le vemos durmiendo, pero al instante lo vemos dándole órdenes a los elementos de la naturaleza, al viento y al mar. Calla y enmudece, al punto que los discípulos se miran a los otros, los unos a los otros, y se dicen: ¿quién es este hombre? Que hasta incluso el mar y los vientos le obedecen. Ese es el recuento del capítulo 8, de lo que hemos considerado de los milagros del Señor Jesús. Y ahora en nuestro texto de esta mañana, recordemos la razón por la cual el Señor Jesús llega a este lugar. Cuando Él estaba en Capernaum, en la casa de Pedro, Él se vio envuelto de una gran multitud de personas. Y es ahí cuando Él le da las órdenes a sus discípulos, que para cuando ese momento eran por lo menos 4, recuerden, que eran precisamente los 4 pescadores, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Les dice: pasemos a la otra orilla del lago de Galilea. Cuando después de la tormenta, de lo que sucede, de la gran bonanza, de la gran calma que hubo, finalmente el versículo 28, ya para iniciar el versículo 28, dice: cuando llegó a la otra orilla, llegaron a la otra orilla. Y antes de iniciar, hermanos, con la exposición del texto y con las respectivas aplicaciones, como siempre les insto, tanto para ustedes como para mí, que nos acerquemos a las Escrituras con la mayor solicitud y disposición y humildad que podamos, que el Señor nos permita tener. En alguna oportunidad, el Señor, hablándole a los fariseos, Él les decía: ¿a ustedes les parece que en las Escrituras está la vida eterna? ¿Cierto? A vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y Jesús no los censuró por eso. O sea, Él afirmó: ciertamente en la Biblia, en las Escrituras está la vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de Cristo. Son ellas las que nos conducen a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y cuán terrible y cuán triste es el caso de aquel que oye la palabra de Dios en las Escrituras y la rechaza o llega a ser burla de ella. Pero también cuán triste o miserable es el caso de aquel que oye la palabra tan solo para que en unos minutos todo quede en el olvido, literalmente en el olvido, o tan solo para que incluso en medio de que estemos exponiéndonos a su palabra, las preocupaciones, los afanes, las aflicciones del mundo ahoguen la palabra de Dios. En verdad,
Cada primer día de la semana el pueblo de Dios se deleita en gran manera. Pero les digo algo, un día como hoy, o sea, cada primer día de la semana, el enemigo al cual la Biblia le llama Satanás, también trabaja arduamente. ¿Usted lo sabía? Y trabaja arduamente con una intención: evitar que la palabra produzca fruto en aquel que la oye. Y lo puede hacer de muchas maneras, que quizás nosotros ni siquiera lo percibimos o no nos damos cuenta, pero es su intención. Así que yo espero que no seamos tan ingenuos de desconocer que el enemigo tiene unas artimañas. Esa imagen que el mundo o el cine ha dado de Satanás es solo una caricatura, pero la Biblia habla al respecto de él, como un enemigo de Dios y como un enemigo de su pueblo. Por ejemplo, 2 Corintios 2:11 nos dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. ¿Lo notan? Pablo le dice a los creyentes: no ignoren que tenemos un enemigo y que tiene maquinaciones o artimañas. Yo creo que eso también nos va introduciendo a un texto como el de esta mañana. Quiera el Señor hablarnos y llamarnos a Cristo por medio de las Escrituras. ¿Cómo podríamos resumir lo que vamos a ver hoy en muy grandes rasgos? El poder y la autoridad de Jesucristo por encima de Satanás y los demonios, por un lado eso, pero también la gran compasión y misericordia del Señor Jesucristo para con aquellos que Él le quiere extender esa gracia y ese perdón. Así que esto nos atañe y nos incumbe de alguna manera a cada uno de nosotros. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahí nos vamos a detener un buen tiempo en ese versículo. ¿A dónde llegó el Señor Jesús, iglesia y amigos? Esa sería la pregunta. Ahí dice que llegó a la orilla. Nuevamente repito, cuando Él sale de Capernaum, su propósito es cruzar el lago de Galilea. Pues bien, Mateo no nos deja en la incertidumbre. Después de la noche de la tormenta, ellos llegan a la otra orilla y el texto nos dice de manera puntual, específica, el nombre de la tierra a la cual ellos arribaron. Esta es llamada acá la tierra de los Gadarenos, ¿cierto? En cuanto a esta tierra, se ha especulado mucho al respecto. Es decir, en cuanto a ubicar en la actualidad el lugar donde ocurrió esto. ¿Por qué? Porque existen por lo menos unos 3 o 4 lugares cercanos con nombres muy similares, con nombres muy parecidos, ¿sí? Por ejemplo, hay un lugar cerca del mar de Galilea llamado Gerasa, a unos 50 kilómetros. Sin embargo, por el texto sabemos que es poco probable que ese haya sido el lugar, porque cuando el Señor baja de la barca, prácticamente inmediatamente ve que los hombres se le acercan. Todo esto es importante, repito, para entender un poco más lo que ocurrió y ubicarnos. Otro lugar llamado Gergesa también fue un lugar muy cercano al mar de Galilea, donde algunos dicen que sucedieron estos sucesos. Sin embargo, les voy a mencionar la ciudad que es la que los comentaristas dicen que es la más, con mayor probabilidad que haya sido este lugar. La ciudad se llama Gadara. Si quieren anotar el nombre, se llama Gadara, una ciudad en aquel entonces rica en cultura, ubicada a 10 kilómetros del lago de Galilea,
hacía parte de una región llamada Decápolis, 10 ciudades que hacían parte del Imperio Romano. Filadelfia, Damasco, grandes ciudades hacían parte de ese grupo de ciudades, y entre ellas estaba esta ciudad Gadara. ¿Por qué se afirma que es probable con mucha seguridad que sea este el lugar donde ocurrieron estos sucesos? Primero, el nombre Gadareno significa habitantes de Gadara, literalmente. Segundo, por la cercanía al lago. Solo habían 10 kilómetros entre esa ciudad y el mar de Galilea. Y en aquel entonces los cementerios y los lugares donde los animales salían a alimentarse quedaban a las afueras de los pueblos, cercanos en este caso al mar de Galilea. Además, al final del texto, cuando los hombres que estaban alimentando los cerdos, ellos dicen que van hasta la ciudad a dar el informe, Actualmente, ¿dónde queda ubicado ese pueblo? El país de Jordania, en la actualidad, Jordania. Algo importante que tengamos en cuenta es que la intención de Mateo es dar un resumen de lo que ha acontecido, pero Marcos y Lucas, relatando el mismo acontecimiento, nos dan detalles adicionales que no vemos en Mateo. En la medida que avancemos por la enseñanza, me voy a estar remitiendo continuamente también a esos pasajes paralelos. Pero solo deseo para los que están anotando que anoten las referencias de esos pasajes. Marcos 5 del 1 al 20, Marcos 5 del 1 al 20 y Lucas capítulo 8, versículo 26 al 39. Esos son los dos textos paralelos de Mateo, de nuestro texto de Mateo. Recuerden que los evangelios se complementan el uno al otro. Es un complemento. Cada autor escribe inspirado por el Espíritu Santo desde la perspectiva que vio, y así forman un cuadro completo. Seguimos por el versículo 28. Teniendo claro la tierra a la cual llegó el Señor Jesús, su localización, se nos dice que inmediatamente cuando el Señor Jesús desciende de la barca, dos hombres a la distancia se le empiezan a acercar a Jesús. Y allí pensaba que definitivamente el ministerio del Señor Jesucristo no tenía descanso, ¿cierto? Cuando no era una cosa, era la otra. Había cruzado el mar para tener cierto reposo con sus discípulos y no ha bajado de la barca, y ya dos hombres se le acercan nuevamente. Sin embargo, repito, nunca salió una queja del Señor. Siempre mostró amor, compasión y misericordia y paciencia sin límites. Lo que nos habla de su bondad para con los hombres. Y así sigue siendo también, porque Dios es inmutable y no ha cambiado y no cambiará. Sin embargo, Mateo nos dice sin rodeos la condición de estos dos hombres, ¿cierto? De plano nos dice qué sucedía, qué estaba pasando con estos dos individuos. Eran dos hombres que estaban, ¿qué? Dice el texto, endemoniados. Hago una aclaración también. El pasaje de Marcos y de Lucas nos hablan de un solo hombre, no de dos. ¿Por qué, hermanos? Ciertamente el Señor sanaría o liberaría a dos hombres, pero uno de ellos estaba en una condición más notoria, más severa, por así decirlo, y es a ese hombre en el cual Marcos y Lucas fijan su mirada y se centran en su texto. Pero ciertamente son dos hombres, como lo dice acá el Evangelio de Mateo. ¿Por qué había uno en una condición peor? Porque resulta que a uno de ellos el Señor le dice, ¿cómo te llamas? Y el hombre responde, Legión, porque somos ¿qué?
porque somos muchos. ¿Qué quería decir eso? Que una gran cantidad de demonios estaban en ese individuo, porque somos muchos. Endemoniados quiere decir que estos hombres estaban poseídos o atormentados por demonios. ¿Qué es un demonio a la luz de las Escrituras? Porque si estamos viendo este texto, pues debemos considerar esto importante. ¿Qué es un demonio a la luz de la palabra de Dios? Es la palabra daimon, que significa espíritu sobrenatural de naturaleza maligna. Espíritu sobrenatural de naturaleza maligna. La Biblia lo llama también espíritus inmundos, por ejemplo. Espíritus inmundos. Y en ocasiones, pues toman posesión de personas haciendo estragos en él, como en el caso de estos dos hombres. Un comentarista, Barclay, dice que en aquel entonces, en la antigüedad, había un sinfín de nociones y de interpretaciones relacionadas con los demonios. Algunos decían que siempre habían existido, otros pensaban que los demonios no eran sino los espíritus de los hombres cuando morían. Otros incluso lo asociaron con el pasaje de Génesis, que dice que los hijos de Dios se unieron con mujeres y salieron gigantes. Bueno, había un montón de conjeturas. Pero, iglesia y amigos, a la luz de la palabra de Dios, los demonios son aquellos mismos ángeles caídos que una vez se rebelaron contra Dios. Y yo sé que hoy en la actualidad, así como en aquel entonces, en torno a esto hay muchísima superstición, mucha. Por ejemplo, en aquel entonces habían, o incluso cualquier tipo de enfermedad corporal física, era atribuida a los demonios. Si una persona tenía epilepsia, alguna enfermedad de tipo mental o incluso si había una fiebre, una lepra, inmediatamente lo asociaban con esto, porque había una superstición. Yo les digo algo, hoy en día el ser humano siempre ha sido supersticioso, eso nunca ha cambiado. Y hoy en día, incluso en el contexto de muchas iglesias o evangélicos, en torno a esto se ha desviado también. Se quita o se excusa al hombre de su pecado, por ejemplo, y se lo atribuyen a Satanás. Que el espíritu de la rabia se apoderó de una persona, del orgullo, del adulterio, de la fornicación, etcétera. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Sino una mentira también del diablo, de Satanás, para excusar la culpa y el pecado del ser humano. Sin embargo, no podemos caer en el otro extremo, en la otra orilla, y decir esta realidad de un enemigo y de los demonios no existe. ¿Por qué? Porque ahorita lo leímos todos juntos en Efesios. No tenemos lucha contra sangre y carne, ¿cierto? Sino y mire lo que dice Pablo en Efesios 6, 12. Mire como él lo expresa, contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, tomen el escudo de la fe, cristianos, para que puedan apagar, ¿qué cosa? Los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es eso? ¿Una historieta del apóstol Pablo? No. Está enseñando que existe en realidad una batalla espiritual, que a veces o con frecuencia hasta es imperceptible de nuestros propios sentidos también. Así que hacemos muy mal si desconocemos la existencia de un enemigo de Dios y del pueblo de Dios, o en este caso de la existencia de estos seres espirituales malignos. ¿Saben por qué? Incluso la misma Biblia le llama a Satanás el padre ¿de qué? De los demonios. Miren ustedes, ya que estamos en Mateo,
9:34. Mateo 9:34. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y Mateo 12:24 nos dice algo similar. 12:24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Así que allí, hermanos y amigos, se ve claramente cómo el enemigo se le llama también padre de los demonios. ¿Cuál es la enseñanza? Que debemos tener un equilibrio en esto, un equilibrio que la Biblia nos presenta. Así que acá podemos identificar por lo menos cuáles eran los espíritus que estaban atormentando a estos hombres. Pero sigamos en el mismo versículo. Hemos visto quiénes son, pero les pregunto en esta mañana, ¿el pasaje nos permite ver ciertas características externas de estas personas? ¿Cierto que sí? Habían ciertas características que se evidenciaban. Y voy a enumerarlas o a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, estos dos hombres en particular no vivían en la ciudad de Gadara, sino ¿en dónde? Qué extraño, ¿cierto? Vivían en los sepulcros. En los sepulcros. A nuestros días en los cementerios, podríamos decirlo. Algo que no es de extrañar, porque al fin y cuentas los demonios les encanta la muerte, sí, está asociado con eso. Pero es extraño, hombres viviendo en medio de los sepulcros. 2. Mateo nos dice que estos dos hombres eran feroces en gran manera, dice el texto. Feroces en gran manera. Otra traducción, o la traducción literal, significa eran hombres peligrosos y violentos, incontrolables, lo que nos comunica que se estaba refiriendo a que tenían una fuerza física que era fuera de lo común, fuera de lo ordinario, por así decirlo. Si ustedes ahorita para poder avanzar, pero en casa pueden cotejar los textos paralelos, y nos dice que el pueblo de Gadara intentó encadenar a estos hombres con cadenas y con grillos, y ¿saben qué hicieron? Las destruyeron y las hicieron pedazos. Gran violencia, desmenuzaron las cadenas y los grillos. En otras palabras, nadie les podía dominar. Los demonios los llevaban hasta los desiertos y hasta los sepulcros. Tercero, estaban en un estado de locura mental. En un estado de locura mental. Porque Lucas, por ejemplo, nos dice, Lucas 8:27 nos dicen que estos hombres estaban desnudos y sin ropa. Pero también que todo el día y noche, se la pasaban dando gritos y gritando en los campos y en los sepulcros. Y hasta incluso, va más allá, dice Marcos, se hacían daño a sí mismos y se golpeaban con piedras. Un estado de locura mental. Y algo adicional es que esto que estaba pasando con estos dos hombres no era algo reciente. Tanto Marcos como Lucas nos dicen que ya hacía mucho tiempo los demonios los atormentaban. No era reciente. Dice Marcos, dice Lucas, estaba endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y Marcos dice, hacía mucho tiempo se habían apoderado de él. Eso nos da ciertas características externas de la condición de estos hombres, según los evangelios. De manera práctica también quisiera ir mencionando algunas cosas. Nosotros vemos a alguien así y realmente, ¿qué pensaríamos? Que su condición es ¿cuál? O sea, su condición es una condición muy triste, muy lamentable, ¿cierto? En extremo.
Tan triste era la condición de estos hombres, que nos dice el texto, que nadie se atrevía a pasar por donde estaban ellos. Tal era el miedo que de alguna manera generaban, que los viajeros, y eran hombres que eran conocidos por todo el pueblo, pero evitaban toparse con ellos, evitaban tener un encuentro con ellos. Pero ¿saben qué es lo más precioso y maravilloso de todos, iglesia? Que Jesucristo no lo hizo así. Jesús no los evadió. Jesús, al ver que ellos se acercaban, no los esquivó. No les dijo, apártense de mí. No huyó de ellos. Y empezamos a ver en el pasaje que más allá de la conversación que va a tener el Señor Jesucristo con estos espíritus malignos, Él en quién está pensando realmente, en esos dos individuos. Está pensando en su condición lamentable y en sanarles, en compasión, en misericordia. Y es eso lo que no quiero que perdamos de vista. Sigamos avanzando al versículo 29. Resulta que los demonios que estaban en aquellos hombres vieron al Señor Jesucristo a lo lejos y empezaron ¿a qué? A lanzarle gritos al Señor Jesús. Y incluso se llega a tener una conversación con Él. Entonces es momento de analizar un momento, iglesia, esa conversación. Y quiero que lo veamos en dos puntos. Primero, quizás es algo que sabemos, pero a menudo olvidamos. El conocimiento que los demonios tienen de Jesucristo. El conocimiento que los demonios tienen de Jesucristo. Ellos, los demonios, se molestaron en gran manera con Cristo cuando lo vieron. ¿Por qué? Porque vieron que el Señor Jesús venía a interferir. Se molestaron porque el Señor, es como si le hubieran dicho, y por eso dice, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo? ¿Lo notan? ¿Qué tenemos que ver contigo? ¿Por qué te metes? Como diciendo, vete de acá. Ahorita recuerdo el pasaje de Pablo en Corintios. ¿Qué comunión puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? O sea, un nombre para Satanás. ¿Qué comunión? ¿Qué concordia? Los demonios están diciendo eso también. ¿Qué tenemos que ver contigo? Se molestaron, se indignaron, se enojaron porque la presencia de Cristo en la tierra de los Gadarenos no era una buena noticia para Satanás y sus demonios. Así como hoy en día no es una buena noticia para el enemigo cuando el evangelio se expande por doquier a lugares oscuros donde no es oído el evangelio. ¿Y cómo se manifiesta eso? En oposición, de una u otra manera. Es lo mismo. Y no debemos sorprendernos del conocimiento que tenían estos seres malignos espirituales, porque lo que veíamos ahorita, fueron ángeles que se rebelaron con Dios. Ese es el fundamento del por qué hay un conocimiento. ¿Cómo se ve en nuestro texto? Primero, ¿cómo llamaron al Señor? Jesús. Jesús, lo llamaron por su nombre. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? Y no era necesariamente porque la fama del Señor había llegado hasta esa tierra. Sabían quién era, lo reconocieron a lo lejos. Eso por un lado. Lo llamaron Jesús. Pero inmediatamente de llamarlo por su nombre, ¿qué dicen acerca de él? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los otros textos de Marcos y Lucas añade, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
¿Qué refleja eso? Un conocimiento que ellos tienen acerca de la divinidad de Cristo, Hijo del Dios Altísimo, y de la autoridad de Jesucristo sobre todas las cosas. Es sorprendente, ¿cierto? Para estas alturas, incluso los demonios mismos tenían un conocimiento que quizás pudiera acceder al de los mismos discípulos. Porque anteriormente, ¿qué dijeron los discípulos en la barca? ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? Bueno, ahora estamos viendo acá que unos demonios llaman a Jesús el Hijo del Dios Altísimo. El Hijo del Dios Altísimo. Eso uno, el conocimiento que tienen acerca de Jesús. Pero dos, los demonios tienen un conocimiento de su destino final, de lo que les espera y lo que les aguarda. ¿Por qué? ¿Sí lo notan lo que le dicen a Jesús? Le llaman, Jesús, que tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo, pero luego le dice, habrás venido acá a atormentarnos. ¿Y cómo termina el texto? Antes de tiempo. Y allí quiero llamar la atención de ustedes en esta mañana. ¿Por qué los demonios dicen antes de tiempo? Por un lado, los demonios sabían que su destino más cercano iba a ser esos cerdos. Ellos sabían que iban a ser, por eso le dice, si nos vas a expulsar, sabían. Pero también saben que hay un destino final que les aguarda. Antes de tiempo. ¿Por qué has venido acá? Como diciendo, ¿por qué has venido acá si no es el tiempo todavía? No es el tiempo. ¿Habrá algún texto bíblico que nos respalde esto que estamos hablando en este momento? Hay por lo menos dos textos que nos habla de que los demonios están esperando un juicio. Un juicio. Segunda de Pedro 2:4. Y a propósito nos habla también que estos fueron los mismos ángeles caídos. Segunda de Pedro 2:4 dice lo siguiente: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. ¿Y cómo termina el versículo? Para ser reservados para el juicio. Reservados para el juicio. Y otro texto similar, ese pasaje era segunda de Pedro 2:4. Y otro más, epístola de Judas, versículo 6. Epístola de Judas, antes de Apocalipsis 1:6. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Y otra vez dice lo mismo, para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. Así que los demonios se quejan con el Señor de que no es el día del juicio final. Sin embargo, les aguarda un juicio. Es más, en otro texto dice, no nos mandes aún al abismo, no nos mandes aún al abismo. Ahora bien, no te compadezcas de los demonios. No te compadezcas de los demonios, más bien piensa en tu propia alma. ¿Sabes por qué? Porque a nosotros también nos aguarda un juicio. Para nosotros también está reservado un día de juicio, porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. ¿Te hallas en Jesucristo? Por el bien de tu alma, responde a esa pregunta en tu corazón. ¿Te hallas en Jesucristo? Porque si no es así, tu condición puede ser tan lamentable como la de los demonios. Hay un juicio. Luego, lo que vemos es el ruego de los demonios para con Cristo.
Hay una singular conversación. A la distancia, mientras está pasando esto, a cierta distancia, dice Mateo que hay un ¿qué? Hay un hato de cerdos. ¿Qué quiere decir un hato, hermanos? Para los que conocen más de esto. Puede ser una porción de un rebaño, un ganado, un conjunto de animales, en este caso los cerdos, se estaban apacentando, se estaban alimentando. Dice un gran hato. Hay un texto de los pasajes paralelos de Marcos, anote la referencia, Marcos 5:13, ¿saben qué nos dice? Nos dice el número de cuántos cerdos habían. ¿Saben cuántos cerdos habían? 2000. Marcos 5:13 nos dice que eran 2000 cerdos los que habían. 2000 cerdos. Así que imagínense usted la escena. Los demonios, cuando saben que inevitablemente serán expulsados, hacen una curiosa petición. Le dicen al Señor: permítenos ir a ellos. Permítenos ir a ellos. Y quiero resaltar esa palabra, permítenos. ¿Sí lo notan? Permítenos. ¿Qué nos enseña esto? La autoridad de Jesucristo y que aún los demonios le están sujetos. Permítenos ir allí. Esto nos lleva a una conclusión, que ciertamente Satanás y sus demonios no puede hacer nada sin que el Señor se lo permita. Esto es un ejemplo. Hay otro, Job, ¿se acuerdan? Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que Job tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Todo lo que Satanás le hizo a Job fue porque Dios lo permitió. Lo permitió. Nos habla de la autoridad gloriosa del Hijo de Dios. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, bien, para ir entrando a los versículos también finales, el hecho de que en ese lugar hubieran 2000 cerdos nos sugiere lo siguiente: la ciudad de Gadara, aunque habían judíos, era mayoritariamente una población ¿de qué? De gentiles, o sea, de no judíos, porque acuérdense la noción del judío para con este animal indigno. Era una población mayoritariamente gentil, o sea, el Señor Jesús bajó de la barca y se dirigía hacia Gadara, hacia una ciudad de gentiles. Eso hay enseñanzas prácticas. ¿Qué nos enseña eso, hermanos? ¿Qué prefiguraba? Lo que ha dicho las Escrituras desde el principio, la expansión del Evangelio, y que Dios tiene pueblo y ha tenido y tendrá de entre todas las naciones de la tierra, de todo lenguaje, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Amén. Sin embargo, el versículo 32 nos sigue hablando de la autoridad de Cristo. Cuando ellos le piden permiso para ir al hato de cerdos, Él les dice unas sencillas palabras: id, id. El Señor Jesús accede a su petición y les da la orden: vayan, id. Les autorizo. Así que inmediatamente esta legión de demonios entra en 2000 cerdos, en una gran cantidad de cerdos. Y entonces, ¿qué pasó según el texto? Caos. Un caos completo, una confusión completa. Esa manada de cerdos se encontraban en aquel momento en un despeñadero. ¿Qué es un despeñadero? Un lugar alto, un precipicio, y nos dice el texto que tan pronto entran los demonios a ellos, los demonios se precipitan sobre el despeñadero y caen al lago de Galilea y perecen en las aguas, mueren en las aguas.
Debió haber sido una terrible escena esa, ¿cierto? Lo que pasó con aquellos cerdos, hermanos y amigos, nos habla de cuál era la verdadera intención de esos demonios con los hombres, que perecieran también, lentamente que perecieran. Yo te pregunto en esta mañana, ¿no es acaso eso lo mismo que quiere Satanás para contigo? ¿Que perezcas? ¿Que perezcas? ¿Acaso no dice la Escritura que tenemos un adversario que anda como un león rugiente buscando a quién? Devorar, primera de Pedro 5:8. Somos conscientes de una realidad, que hay un enemigo que realmente busca y desea que perezcamos eternamente. ¿Por qué? Pregunta, ¿por qué Jesús permitió que pasara esto? El Señor Jesús sabía lo que iba a acontecer con los cerdos. ¿Por qué pasó? ¿Por qué el Señor Jesús lo permitió? Iglesia, amigos, hay dos razones que creo el Señor, aún así, ¿por qué permitió que esto pasara? Uno, fortalecer la fe de los discípulos que estaban con Él. Acuérdense lo que había pasado la noche anterior. Ellos se salvaron de perecer también en las aguas. El Señor los rescató. Pero ahora veían cómo aquellos demonios y los cerdos perecían en esas mismas aguas, en ese mismo lago. Habían 4 discípulos suyos allí en la cena. Y muchas veces Jesús hizo muchas cosas pensando en ellos también, en fortalecer la fe de ellos específicamente. Pero 2, aparte de eso, por los hombres que estaban siendo atormentados. ¿Saben por qué? Estos hombres estaban convencidos a sí mismos que demonios estaban dentro de ellos. ¿Cómo ellos, qué garantía tenían ellos de que los demonios ciertamente habían sido expulsados, que ya no estaban en ellos? Sino viendo cómo 2000 cerdos se precipitaban al agua. ¿Me hago entender? Ellos vieron, esa era una prueba en la cual ellos podían ver de manera física que habían salido de ellos, Ahora usted puede pensar, pero pastor, pobrecitos los cerdos, ¿cierto? El valor de 2 almas inmortales vale más que 2000 cerdos. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y nunca debemos perder las proporciones. Nunca. Vayamos llegando al último versículo y a las aplicaciones prácticas, que allí quiero llegar también, en los minutos que nos quedan. Versículo 33 y 34. Dice, y los que apacentaban al hato de cerdos, dice, huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. El pasaje de Mateo termina así. Cuando los hombres que estaban a cargo de estos animales vieron lo que aconteció, claro, me imagino, salieron despavoridos, asustados, se dirigieron a la ciudad a 10 kilómetros y contaron lo que había pasado con los cerdos, pero también con los 2 hombres. O sea que los hombres que apacentaban ese rebaño vieron también lo que había pasado con aquellos 2 hombres. Dan testimonio de lo que ocurrió. Pero el versículo 34, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando lo leo, qué triste y qué extraño lo que ocurrió. ¿Por qué esta gente de esa ciudad hizo lo que hizo? Yo me preguntaba. Salieron todos al encuentro con Jesús y uno podría esperar que le hubieran dicho, Señor, quédate más entre nosotros, queremos conocerte. Pero ¿qué le dicen? Señor, vete de acá, vete de aquí.
le instaron que se fuera de su territorio, de su región, de sus límites. ¿Por qué, iglesia y amigo? ¿Por qué ellos hicieron esto? Bueno, hay dos razones. Una, temor. Y dos, un rechazo a Cristo mismo. Pecado de ellos. Soberbia. Incredulidad. ¿Por qué temor? Porque resulta que cuando toda la ciudad salió al encuentro con Jesús, nos dice la Biblia que no solamente vieron a Jesús, sino que junto a sus pies estaba aquel hombre. ¿Y saben cómo lo vieron? Lo vieron vestido, hablando con normalidad y en su sano juicio, dice Marcos y Lucas. Algo que ellos nunca habían visto en estos hombres, en su sano juicio. Y dicen estos textos de Marcos y Lucas que les causó temor, temor. Pero dos, lo que les mencionaba hace un momento, los habitantes de Gadara, en vez de alegrarse, de gozarse por la restauración de estos dos hombres, van y le dicen al Señor, aléjate de nosotros, no te queremos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron estas palabras? Es muy probable que esta gente, por ejemplo, le estuviera dando más peso a lo que había pasado con los mismos cerdos que con los hombres. ¿Cierto? Egoísmo puro. Cuando se piensa más en el bienestar personal, material, en riquezas. Los milagros de Jesús no siempre fueron bien recibidos, ¿sabía ustedes? Esto es un ejemplo de eso. Otros, los fariseos, cómo se indignaron cuando veían los milagros. Pero es increíble la maldad del ser humano, que en vez de alegrarse del consuelo de una persona atormentada y sufriendo, le dicen al Señor, lejos de acá, vete. En otras palabras, esta ciudad, ¿sabe qué hizo? Prefirió la oscuridad a la luz. Amaron más las tinieblas que la luz. Como sigue sucediendo hoy. Igualito, igualito. El mundo prefiere las tinieblas a la luz. Hay un librito de Sproul que dice, quizás es normal que muchos le tengan miedo a la oscuridad, pero ¿sabía usted que muchos le tienen miedo a la luz también? ¿Saben por qué? Porque el hombre no quiere acercarse a la luz porque sus obras son malas y quedarán expuestos a ella. Concluyamos con estas aplicaciones prácticas de un pasaje como este. Primero, y les ruego que prestemos mucha atención, yo te pido que no te fíes, no confíes en el conocimiento que puedas tener de Cristo. Por este pasaje y por otros más, sabemos que Satanás y los demonios conocen mucho acerca de Dios. Santiago nos dice que ellos incluso llegan a temblar. Entonces el punto que quiero comunicar acá es el siguiente. En verdad que el conocimiento de Dios es importante y es necesario, pero le digo algo, no es suficiente o en sí mismo no es un fruto del nuevo nacimiento. Claro, la doctrina es fundamental y es importante,
pero también lo es el carácter, también lo es los frutos dignos de arrepentimiento, también lo es el nuevo nacimiento. Y cada día está más comprobado con hombres y mujeres que tienen un conocimiento bíblico de la teología y viven como demonios realmente. Porque una cosa es lo que hay acá y otra cosa muy diferente es cuando el Señor lleva eso al corazón y lo hace vida, lo hace vida. Y me temo que muchos están confiando meramente en un conocimiento que tienen. Meramente. Has venido a atormentarnos antes de tiempo, le dijeron los demonios. Una vez más, no caigamos en el extremo de ignorar esta realidad. Sin embargo, les digo algo, ese enemigo o esos enemigos han sido derrotados y serán derrotados. Satanás solo está agonizando. Es como si se le diera el golpe mortal y solo es cuestión de tiempo. Es como dice un himno, el de Castillo Fuerte, una parte del himno dice, él ya es condenado, ya está condenado por la palabra santa. Entonces ciertamente tenemos un enemigo, pero cristiano, ya ha sido derrotado, ya ha sido derrotado. La autoridad de Jesús se extiende hasta los demonios mismos, lo vimos en este pasaje. ¿Cuánto más entonces a su iglesia? Hablo de la autoridad de Cristo. ¿Es Jesús tu cabeza, tu autoridad? ¿Le estás tú sujeto a Cristo? ¿O incluso llegaremos a ser más rebeldes que los demonios mismos? ¿Le estamos sujetos? ¿Él es nuestra autoridad? Cuidado también, no vaya a ser que nos pase lo de esta población de los gadarenos. ¿Cuántas veces una persona se puede llegar a alegrar cuando alguien es beneficiado en algo? Pero solo hasta que sus intereses no se vean afectados. Sus ganancias, sus comodidades, su tranquilidad. Si lo afecta en eso, ya no se alegra del bien que se puede hacer, como pasó entre esta gente, entre este pueblo. Algo más, y con tristeza lo digo, ¿cuántos hoy dirán, como aquellos hombres en esta ciudad, hoy le dirán al Señor Jesucristo, vete de mi vida, no te acerques? Esto es lo que pasa cada vez que se rechaza el Evangelio, que nos rehusamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Eso es lo que se hace, no te queremos, vete de entre nosotros. ¿No deberíamos decir, Señor, no te vayas? Quédate entre nosotros. Queremos oír tus palabras de vida eterna. Dijo alguna vez un creyente del pasado, abro comillas, si una legión de demonios no tuvo el poder sobre un hato de cerdos, mucho menos lo tendrá, ¿saben sobre quién? Sobre el rebaño de las ovejas, ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Y concluimos así en esta mañana. ¿El Señor Jesús se fue de la tierra de los Gadarenos? Sí. Es como si el Señor hubiese sacudido el polvo de sus pies. Cuando ellos le dijeron, Señor, vete entre nosotros, era como si ellos mismos estuvieran dando una sentencia a sí mismos. Pero les digo algo, aunque el Señor Jesús se fue y no entró a la ciudad de Gadara, una pequeña luz quedaría para alumbrar a esa ciudad. ¿Saben quién era? Aquel hombre que había recibido la liberación. Porque cuando pasó, el hombre le dijo al Señor, quiero ir contigo. Y el Señor le dice, quédate acá, ve a tu tierra, ve a tu familia y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho por ti y de cuánta misericordia ha tenido de ti. Y la Biblia dice, eso hizo el hombre y muchos en Gadara se empezaron a maravillar.
Entonces, aunque el Señor Jesús se fue intencionalmente, dejó a aquel hombre para dar testimonio de lo que había recibido del Señor. Te hago una pregunta, hermano en Cristo, hermana, en esta mañana. ¿No ha hecho el Señor grandes cosas contigo? ¿No ha tenido también de ti misericordia? Entonces, ¿cómo hemos de vivir o cómo hemos de hablar? Creyentes, ya no vivamos según el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, dice la Biblia. Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, especialmente la redención y la salvación. Y si alguno entre nosotros se halla sin Cristo en esta mañana, te digo que Dios sigue siendo amplio en perdonar. Y claro, puede que tu condición no sea la de estos dos hombres, literalmente. Pero, te digo algo, aún así, dice la Biblia que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces una persona no necesita de estar poseída para que esté enceguecida, según ese texto. Necesitas redención y solo se halla en Cristo. Y con esto termino. Buenas noticias. ¿Saben qué? Tremendo. A Satanás y a los demonios no se le dio la más mínima luz de esperanza. Nunca hay perdón para ellos. Lo leímos ahorita. No hubo perdón para ellos. Nunca, ni la más mínima posibilidad. Pero ¿saben cuáles son las buenas noticias del Evangelio? Que al ser humano, aunque cayó en rebelión como estos, les ha extendido misericordia y les ofrece perdón en Jesucristo. Pudo habernos dejado en la misma condición, justamente que los demonios y que Satanás. Pero con el ser humano en particular, el Señor quiso dar y ofrecer redención. Así que he allí también las buenas nuevas de la salvación. Entonces, mientras aún vivamos, tenemos esperanza. Mientras haya aliento de vida en nosotros, su gracia nos puede alcanzar. Oremos. Señor, tu palabra dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y confiamos que ha sido así y que lo sigue siendo. Y hoy te queremos dar gracias, porque aunque nosotros hemos cometido la misma rebelión, te ha placido darnos esperanza en Cristo y ofrecer y dar reconciliación. Señor, nuestra oración en esta mañana es que nuestro corazón no se endurezca por nuestro pecado, sino que vayamos y reconozcamos nuestra miseria y nuestra necesidad de Cristo. Y tú sigues teniendo compasión de los hombres, Señor. Tú sigues teniendo y mostrando misericordia. Oh Padre, perdónanos nuestra maldad y no permitas que nunca de nuestro corazón salgan esas palabras: vete de entre nosotros. Todo lo contrario, Señor, no te vayas, quédate entre nosotros. Quédate entre nosotros, obrando salvación, vida eterna.
No queremos que te alejes de nosotros. Te lo rogamos, Señor, y te lo pedimos. Te damos gracias porque tu salvación es grande, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.